Buen día, ¿cómo estás, iglesia amada? Qué momento más maravilloso es este de poder estar delante de la presencia de Dios, todos juntos como iglesia. La verdad que es un gozo, es una alegría el hecho de poder estar delante del Señor nuevamente, teniendo la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios y estar todos juntos reunidos alrededor, tal vez en este momento, de una computadora, pero sabiendo de que Dios utiliza este medio también para hablarnos, para sostenernos, para guiarnos, pero recuerda esto también para unirnos, porque esto también a chica distancia, a cortas distancias, porque cada uno vive en muchos lugares diferentes y podemos llegar a los hermanos que tal vez en este tiempo hace mucho que no vemos. Desde el día, por ahí, no sé, 15, 17 de marzo, que no pudimos verlos y por ahí estuvieron aislados y pasando por situaciones, bueno, que podamos abrazarlo. Por eso yo siempre les hablo y les animo siempre de orar el uno por el otro, de clamar el uno por el otro, de saber que somos hermanos y que muchas veces hay diferencias, diferentes pensamientos, pero que seamos muy prudentes cómo hablamos, cómo contestamos, qué decimos, de qué manera nos tenemos que amar, tenemos que ser muy prudentes y siempre respetarnos el uno del otro. Por eso qué importante que es el hecho de poder estar escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos lleva a ver, a corregirnos, a enseñarnos, a capacitarnos, a poder nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Y Dios dice que nosotros somos hermanos, un cuerpo de Cristo, por lo tanto debemos estar unidos. Y esto trajo, trajo un distanciamiento que en muchos casos no nos vemos o no nos pudieron ver entre ustedes. Por ahí yo pude tener la posibilidad de verlos porque fue el que más se movió, el que conozco donde viven y por ahí pude visitarlos. Pero de hecho que si ya que te visiten no dudes en mandar un mensaje, porque por ahí a lo mejor yo no me di cuenta en este tiempo y no te pude ver. Así que te invito a que me puedas mandar un mensaje. Allí va a estar el pastor para poder con su esposa para poder orar por vos y poder llevar palabras también de restauración y de amor a tu vida, a tu familia, a tus seres queridos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios, ¿te parece si le damos gracias a Dios y oramos a Dios en esta mañana para que Dios bendiga nuestras vidas y oremos el uno por el otro? Oramos a Dios. Padre, en esta mañana en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para agradecer, sobre todas las cosas, para agradecer tu infinito amor por nuestras vidas, por tu gran amor y tu gran misericordia que se renueva cada mañana a favor de nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, que en esta hora, Señor Dios mío, podamos vivir una vida de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Nos reunimos delante de tu presencia, tal vez alrededor de una computadora, para escuchar tu palabra, pero sabiendo de que tú vas a hablar en nuestras vidas. Pero también oramos, Señor, oramos por cada uno de los hermanos, amigos y familia y todo aquello que se van a estar añadiendo a esta prédica en diferentes partes tal vez del mundo. Yo te pido tu bendición, Señor, y que nos amemos, que mostremos verdaderamente que hemos conocido tu palabra, que sabemos que tú eres Dios, que sabemos que somos uno en ti, Señor. Por eso oramos por el caído, por el que está triste, por el que está angustiado, por el que está luchado, por aquel que está feliz, por aquel que está gozoso, por aquel que está alegre, Señor, que cada uno de tus hijos, de tu pueblo, pueda ser bendecido en esta mañana, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, una vez más, que puedas hablarnos nuestras vidas. Te rogamos que esta palabra que vamos a estar compartiendo sea una palabra de bendición y de transformación y de gracia, Señor, que ha venido de lo profundo de tu alma, Señor. Gracias, lo profundo de tu corazón. Gracias por darnos esta gran oportunidad de escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que utilices mi vida, que uses mi vida, que pueda ser un canal de bendición a tu pueblo, que pueda dar la palabra que tú quieres que dé a tu iglesia. Te adoro, Señor, con todo mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque sé que tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos dando a más a Dios. Y en verdad esta serie, yo veo que es, a ver, para mi vida, lo digo personalmente para mí, porque Dios me habla a mí a través del mensaje. El pastor predica, pero él no, el pastor, yo te puedo asegurar que lo primero que recibe es la palabra de Dios y lo pone en vereda, el Señor lo acomoda, lo lleva a comprender primeramente a aquel que va a predicar que tenga que vivir esto. Entonces hemos vivido, o hemos, mejor dicho, hemos participado, ¿no? de esta enseñanza que hoy vamos a ver la parte número 15. 15 enseñanzas sobre un tema que es tan importante
para Dios, que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, que lo podamos amar. Qué importante es que nosotros podamos entender que esto es un mandato de Dios y este mandato de Dios nadie lo puede cambiar. Esto es algo que no lo puede cambiar, porque no es algo que si ustedes me quieren amar. No, amar a Dios sobre todas las cosas es un mandato del Señor Jesucristo en nuestra vida y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amar a Dios, como decíamos, que venimos viendo siempre y lo vuelvo a repetir, es hacer su voluntad, es caminar en una vida sin pecado, agradándole a Dios, luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa para que no nos deje o no nos lleve a pecar, haciendo resistencia a la fuerza de las tinieblas para que no nos induzcan y si bien nos tientan a pecar, que no pequemos deliberadamente. Podemos equivocarnos, ¿verdad que sí? Pero no que busquemos el pecado deliberado, porque esto mostrará que no tenemos ni intenciones de estar con el Señor. Y este es el gran problema en este tiempo del cristianismo actual, que no está amando a Dios sobre todas las cosas, está amando las bendiciones que pueden venir de Dios, pero no lo ama al Dios, ama al Dios de la bendición, no ama al Dios de la bendición, ama las bendiciones. Están siempre esperando que caiga la migaja de arriba de la mesa cuando pudieran comer de arriba de la mesa. En muchos casos solamente están por los panes y los peces, y en muchos casos hasta se predica solamente sobre las dádivas de Dios, sobre todo lo que viene por añadidura, sobre las añadiduras de Dios. Y la verdad que es triste, porque en realidad Dios nos lleva en su palabra, toda la Biblia nos lleva a valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y el valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para comprar nuestra vida, para redimirnos del pecado y de la muerte y quitar la ira de Dios y justificarnos ante el Padre, es justamente esto, es amarlo. Es amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza al Jesucristo hasta que el Cordero sea exaltado. Hasta que el Cordero sea exaltado. Esto es lo que tiene que entender la iglesia. Nosotros no estamos puestos en la tierra para ver si podemos ser más felices, si podemos conquistar cosas, si podemos ganar cada vez más dinero, o podemos tener más trabajo y más trabajo y más trabajo. Lo que estamos nosotros puestos en la tierra para predicar el Evangelio, para vivir para Dios, pero amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto lo podemos hacer cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad que yo miro esta serie cada día que estoy preparando y estoy leyendo y estoy meditando en la palabra del Señor, y te invito a que puedas meditar en la palabra de Dios. Te animo a que leas la Biblia, a que ores al Señor, que entres dentro de la intimidad, en el secreto, en el Señor, y que leas la palabra de Dios y que te va a dar esa gracia y esa respuesta a cada uno de esos interrogantes y esas problemáticas que estás pasando. Necesitamos ir a Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Entonces, meditando sobre la palabra de Dios y meditando sobre los estudios que venimos dando, porque realmente son estudios de la palabra de Dios que venimos predicando y enseñando, yo miro y no sé, me pasa que realmente explota mi corazón de mirar y todos los días de mi vida decir, Señor, yo agrado como vivo, con lo que hablo, con lo que digo, ¿sí? Te agrado, tu corazón, te amo como te tendría que amar. Te estoy amando realmente como te tendría que amar. Entonces yo miro esto y la verdad que me lleva al Señor a reflexionar y a cada día ir a la cruz para entregar mi corazón y mi vida y aún mis deseos pecaminosos que muchas veces tenemos todos nosotros viviendo en este cuerpo de pecado. Espero que me estés entendiendo. Estuvimos viendo, por ejemplo, el domingo pasado, estuvimos viendo de la serie Entendiendo a Dios en el sufrimiento. Y eso nos llevó a conocer que realmente aún en el sufrimiento, el Señor utiliza el sufrimiento muchas veces para moldearnos, para hacernos parecer a Él. Que el sufrimiento va a estar. El tema es que nosotros sabemos que aún en el medio de ese sufrimiento y de esas tormentas, podemos confiar verdaderamente que el Señor va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y es maravilloso. En el día de ayer, sábado, estuvimos viendo, ¿estás perdiendo tu amor por Dios? Y hablamos sobre el primer amor. Y hablamos, y Dios nos mostró a través de su palabra para que nosotros como iglesia no retrocedamos, sino que avancemos, que lo amemos, que dejemos todas las cosas de este mundo y lo pongamos en primer lugar. Si nos hemos equivocado y hemos retrocedido y demás, volvamos otra vez al camino y que lo pongamos en el primer lugar y lo amemos sobre todas las cosas, porque mucha gente hoy por hoy ha perdido su primer amor. Hoy quiero tocarte un tema realmente
poderoso, maravilloso, un tema realmente profundo, podríamos decir, para el cristianismo de todos los tiempos. Y el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy domingo es amar a Dios es esperar su venida. Amar a Dios es esperar su venida. Y como te decía, necesitamos nosotros comprender esto y comprender lo que realmente Dios nos habla. Dice en el libro de Apocalipsis, que te invito a que abras en el capítulo 22, verso 7 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Allí lo vas a encontrar en el último capítulo de la Biblia y casi en los últimos versículos de la Biblia. El Señor Jesucristo, allí en una revelación que le da al apóstol Juan en la isla de Pasmo, cuando lo habían llevado ya viejito para morir, porque lo habían intentado matar en un montón de formas, pero no pudieron, porque Dios había determinado que él iba a cumplir el mandato de Dios y no iban a poder matarlo. De hecho, que muere de viejito. Está en la isla de Pasmo y el Señor se revela a él mostrando ya el fin de los tiempos y mostrándole la venida del Señor, por su iglesia, por sus redimidos, por su pueblo, al cual ha comprado a precio de sangre. Y dice el 22 de 7 de Apocalipsis, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos un poderoso amén. Gloria a Dios. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Una de las promesas más maravillosas y consoladoras para todos los cristianos de todos los tiempos, para todos los hijos de Dios de todos los tiempos, es la promesa de la venida de Cristo. Es la promesa de la segunda venida del Señor, otra vez a la tierra a rescatar a sus redimidos, a rescatar a su pueblo. Él vino a la tierra, el Señor Jesucristo vino a la tierra para comprar a sus redimidos. Para terminar esa obra maravillosa, Él muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día y asciende a los cielos para abrirnos y prepararnos una morada. Pero Él prometió que Él fue a preparar moradas, pero Él va a venir por nosotros a llevarnos a participar y estar con Él en esas moradas celestiales. Por eso el Señor vendrá otra vez por su redimido a rescatar a su pueblo, para llevarlo, para estar con Él para siempre, porque para toda la eternidad con el Señor. Y de hecho que el Señor Jesucristo, como te digo, dijo estas palabras y enseñó estas palabras. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. Presta atención. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esto lo hablaba el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando a sus discípulos la palabra de Dios, pero también nos enseña en el día de hoy a nosotros como pueblo de Dios, a todo el cristianismo de todos los tiempos. O sea, cuando digo esto, hablo de esa iglesia primitiva, de esa iglesia que comenzó en los principios y en el día de Pentecostés hasta el día de la fecha. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, dice el Señor, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esto es una promesa de Dios. Y esta promesa del Señor es una de las promesas más poderosas y más maravillosas que tenemos nosotros. Y esto imparte una esperanza de que un día le vamos a ver cara a cara. Es algo que realmente es maravilloso. Yo creo esto, amén. ¿Vos crees esto? Es algo maravilloso, porque las promesas de Dios son sí, amén. Si Él prometió, lo va a cumplir. De hecho, que si uno lee el Antiguo Testamento, mira cada una de las promesas y las palabras de que iba a venir el Mesías para salvar a la humanidad, a todo aquel que estaba perdido. Iba a venir. Y se cumplió. Porque de hecho si uno lee el libro de Lucas, y nos encontramos en el principio de cómo fue y cómo se mostró el cumplimiento de los tiempos de la venida del Señor Jesús, de la venida de la encarnación del Señor Jesucristo, para poder predicar la palabra y morir en la cruz y resucitar al tercer día, cumpliendo el plan perfecto del Señor. Entonces, esta promesa de su pronta venida se cumplirá. Tarde o temprano se cumplirá, cuando digo tarde o temprano lo digo para nosotros.
pero en el momento preciso, en el tiempo oportuno, el Señor vendrá por su iglesia, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y todos los cristianos deberíamos creer que así será. Las promesas del retorno de Jesucristo es uno de los elementos centrales del Nuevo Testamento. Es algo que en el Nuevo Testamento es puesto y es enseñado desde el momento de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Es enseñada, así como desde Génesis hasta que comienza el Nuevo Testamento, ¿sí? hasta que termina allí el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El Señor prometió, ¿sí? prometió de que iba a venir a salvar a la humanidad, ¿sí? Y se cumplió, porque de hecho que se cumplió, así mismo se va a cumplir las promesas de su avenimiento, de su venida, el día del Señor, como se conoce, ¿no? Porque esto es la verdad central de todo el Nuevo Testamento. Y se encuentran estas siguientes expresiones, porque se conoce como el día del Señor, el día de Cristo o la segunda venida de Cristo. Así se conoce esta palabra. Ahora, fíjense porque se refiere al mismo acontecimiento, Cristo vendrá nuevamente. ¿Sí? Esto se refiere, cuando habla de la forma como nos está mostrando del día del Señor, el día de Cristo, la segunda venida de Cristo, justamente se refiere siempre al mismo acontecimiento de que Cristo vendrá nuevamente y tomará consigo a sus suyos entre los muertos y los vivos. Entre este acontecimiento, amados hermanos, no es el juicio final, porque a veces se confunden las cosas y no es el juicio final, sino que Él volverá por la novia, por su iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo, para llevarla ¿hacia dónde? Hacia las bodas del Cordero. O sea, el Señor vendrá por su iglesia, por su novia, para desposarse con ella en las bodas del Cordero. ¡Qué glorioso es esto! Apocalipsis 19:7 dice de esta manera la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y se ha preparado. ¿Sí? Y yo entiendo que realmente es algo maravilloso esta boda del Cordero. Y a la iglesia se le va a permitir que se vista de lino fino, dice, lino limpio y resplandeciente. O sea, que se vista como un vestido de novia, a eso se refiere, para ese casamiento con ese Dios todopoderoso. Por eso digo que no es el juicio final, sino que es las bodas del Cordero. Hay una gran cantidad de testimonios, ¿no?, bíblicos sobre las promesas del retorno del Señor. Esto lo vemos durante todo el Nuevo Testamento. Hay muchos testimonios bíblicos del retorno de esa promesa que Cristo hizo de volver por su iglesia. Y se encuentran a lo largo, por eso digo, de todo el Nuevo Testamento. Lo encontramos por todo a lo largo del Nuevo Testamento. Y en primer lugar, el Señor mismo se lo dijo a sus apóstoles en Juan 14:3, como hemos leído, ¿no? Él dijo: y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa. Me voy a preparar morada, pero voy a venir a buscarlo. Esta era una promesa, o sea, en su momento, cuando recibieron los apóstoles, esta promesa fue algo revelador y maravilloso, ¿no?, que no podían llegar a entender. De hecho, que hoy tampoco la iglesia de este tiempo no está entendiendo la segunda venida de Cristo. No la está entendiendo, como en ese tiempo no la entendieron. Y el Señor necesitaba hablarle las palabras a sus discípulos para darle fundamento, para que se tomen de las palabras que Él le estaba aconsejando y hablando, para que esperen realmente el cumplimiento de todos los tiempos. Cuando digo de todos los tiempos, hablo del principio, cuando Él se puso a predicar, hasta su venimiento, cuando Él venga por nosotros, aquellos que somos redimidos por el Señor. Por eso, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, y os tomaré, dice el Señor, a mí mismo. ¿Por qué dice tomaré a mí mismo? Porque nosotros le pertenecemos a Dios y está dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice: me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Ahora también exhortó a sus discípulos a estar preparados. Y también a nosotros, porque es necesario estar preparados para la venida de Cristo. Nosotros debiéramos vivir en esta vida, o en esta tierra, tendríamos que vivir
todos los días pensando que Él ya viene. Porque cuando uno piensa que Él ya viene, comienza a entender lo que significa el temor reverente. Por eso le hablaba a sus discípulos y le amonestaba, les exhortaba, nos amonesta, nos exhorta a nosotros de estar preparados. En el libro de Mateo 24:44, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y obviamente, levanta tu mano y decir, me lo está diciendo a mí también. Yo levanto mi mano y digo, Señor, me estás hablando a mí también. Porque realmente es una palabra profética que no tiene tiempo, que es eterna. ¿Me explico? Entonces dice, por tanto, esto lo habla el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros, por tanto, también vosotros estáis preparados, ¿sí? Está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, el Señor vendrá, hay una promesa, así como prometió que vendría a salvar la humanidad, así hay una promesa que vendrá por aquellos que salvó, por sus redimidos, por su pueblo, por su iglesia, por su novia, para llevarlas a la boda del Cordero. Y esa promesa se va a cumplir por más que digan que no se cumpla, por más que muchos la tienen por tardanza, como decía el apóstol Pedro y demás. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Por eso nosotros como cristianos debemos estar preparados. ¿Por qué estamos insistiendo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Porque amar a Dios sobre todas las cosas es andar como digno de Dios, como digno del Señor, como digno de Jesucristo. Ahora, no estamos solos porque el Señor nos rescató, nos libró del pecado de la muerte y no nos dejó este mundo boyando para ver qué hacemos. No, nos puso el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. El nuevo Consolador que vendría sobre nosotros nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué te pensás que estás en pie y que cuando estás por cometer un error hay algo que te dice adentro de tu cabecita? No lo hagas porque no agrada a Dios. Nosotros a veces callamos en la palabra de Dios, o sea, hablamos más fuerte para no escuchar la palabra de Dios, pero hay una realidad de que Dios nos habla y que un día vamos a tener que rendir cuenta delante de su presencia, indudablemente, porque vamos a tener que rendir todos cuenta delante de la presencia de Dios. Por eso le dice el Señor, por tanto también vosotros estéis preparados. ¿Por qué le dice también vosotros? Porque no solamente porque uno podría decir, bueno, son los apóstoles, ustedes son los apóstoles, ustedes tienen el cielo ganado, ustedes no pasa nada con ustedes está todo bien, están al lado mío. Cuando yo venga por la iglesia son los primeros que se van a ir. No, ustedes tienen que ir también. Porque si los discípulos se desviaban, de hecho que lo vemos a través de Judas Iscariote, no iban a poder entrar al reino de los cielos. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué dice? Y dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, no sabemos ni cuándo vendrá. Sí vendrá, porque el Señor nos prometió. Por lo tanto, debemos vivir preparándonos para nuestra partida, porque nosotros, como dijo Pedro, nosotros en este lugar, en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está acá, sino en el cielo. Por lo tanto, cuando Él venga por la novia, nosotros, su novia, ¿cuántos son la novia de Cristo? Amén. ¿Sí? Vamos a ir a donde a estar con Él, vamos a las bodas del Cordero, nos vamos a desposar, vamos a casar con el Señor y vamos a ir a vivir con Él eternamente en esas moradas celestiales que nos preparó a nosotros. Oh, gracias Jesús. Y esta es una promesa que nace del corazón del Señor y se cumplirá. Eso nace del corazón de Dios. No es que no tenía nada que decir, lo dijo por decir para llenar un espacio, lo dijo porque era el plan perfecto de Dios, de salvar la humanidad, de venir y morir en la cruz del Calvario, salvar a la humanidad, resucitar al tercer día, pero la obra se completa con la venida de Cristo. O sea, la obra perfecta, terminada, es cuando Cristo venga por sus redimidos, por su iglesia vendrá. Gloria al nombre de Jesús. Ahora luego los ángeles, los que prometieron a los apóstoles en la ascensión del Señor Jesús a los cielos, le dijeron que vendrá nuevamente, porque no solamente lo habló el Señor Jesucristo, sino que cuando el Cristo de la gloria se va al cielo, lo que hace el Señor, envía ángeles para que los discípulos puedan entender que se había cumplido lo que Él había dicho, porque el corazón todavía estaba lleno de dudas y comenzaron la iglesia. Ustedes fíjense que la iglesia comienza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, luego de la llenura del Espíritu Santo. O sea, hasta que no vino el Espíritu Santo para guiarlo a toda verdad, estaban complicados. Por eso necesitamos amar a Dios, para que el Espíritu Santo de Dios haga morada en nosotros. Porque una persona que está en el mundo no le ve ni le conoce al Espíritu Santo de Dios. No le entiende ni tampoco le interesa tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. No lo tiene. Por lo tanto, nosotros amando a Dios vamos a hacer su voluntad, porque el que me ama guardará mi palabra.
obedecerá mis mandamientos. Ese es aquel que fue salvado por el Señor y que está enamorado del Señor. Ese es el que verdaderamente ama a Dios y que busca agradar a Dios. Ahora, los discípulos estaban ahí preocupados. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10 al 11, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, habían visto cómo se iba el Señor, ¿sí? Puestos los ojos en el cielo. Entre tanto que él iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es una promesa de Dios. O sea, cuando vienen los ángeles, los miró, el Señor se fue y envió a sus ángeles. Dijo, no, a ver, vayan y hablen a los discípulos, que no estén angustiados, que no estén, porque cuando ponen los ojos en el cielo, era como que habían entrado una desesperanza. Se fue, está bien, no dijo que nos prometió. Prometió todo, se cumplió todo lo que él dijo y se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, los ángeles vienen y hablan con los discípulos y les certifican que así como se fue, va a venir. De la misma forma que él se fue, va a venir. Fue tomado de vosotros, porque él estaba con ellos. Recuerden que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesucristo y dormía ahí, se recostaba para estar junto con Jesús. Sus discípulos comían en el partimiento del pan. Estaban juntos, caminaban juntos, estuvieron 3 años y medio juntos para escuchar la palabra de Dios y prepararlos para que extiendan el reino de los cielos, como nosotros ahora que estamos siendo preparados para extender el reino de los cielos. No estamos para meternos para adentro y bueno, que suceda lo que suceda y escondernos. No, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, de contar las virtudes de Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario y cómo nos salvó y cómo nos transformó. ¿Me vas comprendiendo? Entonces le tenía que dar esta fuerza para que los discípulos pudiesen entender. Por eso le viene y certifica la venida del Señor. Se lo dice, así como se fue, va a venir. Finalmente, la promesa del retorno de Cristo es confirmada por los apóstoles. Porque luego de que los ángeles empiezan, o sea, le hablan los apóstoles, después de segunda de Hechos de los Apóstoles, que es llenos del Espíritu Santo, donde comienzan a hablar nuevas lenguas, se comienza a predicar la palabra de Dios. De hecho, que Pedro comienza a predicar, 3.000 personas se convierten. Entonces, empiezan ellos a dar lo que era la promesa del avenimiento, de la venida del Señor Jesucristo. En 1 Juan capítulo 3, verso 2 dice así, amados, esto se refiere a la iglesia, a los amados, le habla a su pueblo, le habla a su iglesia, a su remanente, para que me entiendas. Ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es una palabra que el apóstol Juan hablaba, ¿no? De hecho, que hablaba esta palabra esta era una expresión, a ver, para que me entiendan en pocas palabras, hablaba del futuro glorioso de los hijos de Dios, quienes en la consumación de los tiempos, o sea, en el final de los tiempos, seremos semejantes ¿a quién? A Jesucristo. Por esto este mismo versículo de Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, cuando Cristo regrese, estoy hablando palabra de Dios para todos, dice, cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues le veremos tal y como Él es. O sea, cuando Él regrese, nosotros como pueblo de Dios seremos transformados. Por eso seremos como Él, pues le veremos tal como es, porque ahora no lo podemos ver por nuestra naturaleza de pecado. Este cuerpo de pecado no puede resistir la santidad de Dios. Por lo tanto, nos va a glorificar dándonos un nuevo cuerpo santificado por completo para poderlos ver, si no, no podríamos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor nos viene hablando y nos viene exhortando cada día durante todos estos 2000 años para que puedas entenderme que estas palabras? ¿Viste? Cuando empiezan todos esos mensajitos raros de positivismo, de qué sé yo, como siempre hablamos, de psicología, ¿no? Esos versitos que por ahí ponen, que son medios parecidos a la Biblia, pero que le ponen florecita, le ponen corazoncito, le ponen no sé, unas estrellitas que caen y lo miráis, son muy bonitos. No tiene nada que ver con la palabra del Señor.
Por eso son palabras que solamente hacen que el hombre, simplemente se ponga feliz, que viva una vida más o menos feliz como quiere vivirla, de la manera que quiera vivirla, cuando el Señor dice que nosotros debemos crucificar nuestro yo, porque nuestro yo quiere toda esa estrellita y esas palomitas que aparecen por todos lados. Pero, ¿por qué? Porque no queremos que nuestros pecados sean confrontados con Dios. Ese es el gran problema. Por eso que el apóstol Pablo, el apóstol Juan en este caso hablaba de esto, que seremos transformados. Ahora, ¿quiénes serán transformados? Aquellos que hayan perseverado en el camino, aquellos que primeramente han sido salvos y hayan perseverado en el camino y estén amando su venida, estén esperando su venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te animás a decir un amén poderoso? Me parece escucharte, mira, gloria al nombre de Jesús. En el Santiago también, por ejemplo, el apóstol Santiago, en Santiago 5:8, nos deja ver que Dios nos pide paciencia, porque estamos impacientes. Llega un momento que esperamos tanto y por eso que en un momento Pedro dice que, o sea, no es que el Señor retrasa su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. O sea, no es que Cristo no quiera venir, está a la puerta por venir, pero está esperando que el mundo entienda que se necesita a Él. Por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio, porque si nosotros no lo anunciamos que somos hijos de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Me vas comprendiendo? ¿Quién? Por eso somos, glorioso y es maravilloso, ¿no? Y qué poderoso y qué glorioso es son aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Porque esto es lo que Dios nos demanda, que nosotros podamos avisarle a la gente que Cristo viene. Ahora, entra una impaciencia. Y la impaciencia cuando entra, a veces comienza a jugar una mala pasada y comienza uno a entrar en querer dejar todo, en querer abandonar todo, comienza a no querer estar firme. Por eso que Santiago decía 5:8, dice, tened también vosotros, escuchen esto, tened también vosotros paciencia. La paciencia es una virtud que Dios da a través del Espíritu Santo de soportar más allá de la presión. Esto es lo que se refiere. Cuando ya no das más, que estás superado, que no aguantas más, bueno, vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, no doy más, viene la gracia de Dios y viene ese favor de Dios, viene ese viento de Dios que llena nuestros corazones y nos dice, vamos para adelante. Esa fuerza, esa fe, esa gracia de Dios, esa energía, déjame decirte esta palabra de parte de Dios que llega e imparte a nuestra vida y seguimos adelante. Por eso dice, tened también vosotros paciencia. Y, fíjense en esto, y, porque también es el consejo, una y en la palabra de Dios manifiesta que hay un consejo aún más todavía, más profundo. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, es importante que nosotros estemos firmes en el Señor, es importante que afirmemos nuestra fe en el Señor, que confiemos en el Señor. No se puede vivir toda la vida, hoy quiero a Dios, mañana no quiero. No se puede estar siempre, hoy me quiero congregar, mañana no quiero. Hoy me enojo con uno, mañana me enojo con otro. Porque dijo una cosa no lo quiero. El otro, hermano, parecemos niños de pecho. Parecemos que nunca vamos a poder comer viandada, sino leche espiritual. No nos puede mostrar cosas maravillosas a Dios porque siempre estamos pensando y qué sé yo. Entonces por eso dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, miren, ustedes tienen que... Y cuando Santiago escribe estas palabras, le estaba escribiendo a una iglesia, hermanos queridos, escuchad lo que te digo, le estaba escribiendo a la iglesia perseguida, a la iglesia dispersa, a aquellos que lo estaban matando, y él le dice, tener paciencia, vosotros tened paciencia y afirmad vuestro corazón. Afirmar los corazones significa afírmense en la promesa de Dios, porque las promesas de Dios son sí, amén, porque la venida del Señor se acerca. Eso es lo que le estaba diciendo. Una palabra poderosa. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 37, nos dice de esta manera el autor de los Hebreos, porque aún un poquitito el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es está hablando de una promesa, de la promesa que tranquilos, que parece que a nosotros nos pareciera que está tardando, pero si Él lo prometió vendrá. Por eso dice, porque aún un poquitito el que ha de venir. ¿Quién ha de venir? ¿Quién es el que ha de venir? ¿El advenimiento de quién es? De Cristo vendrá
y no tardará. Dios no tiene el mismo reloj que nosotros, un tiempo cronos. Él tiene en un tiempo kairos, que es el tiempo oportuno. Él vendrá en el tiempo oportuno. Está esperando el arrepentimiento de todos. Pero lamentablemente estamos viendo que el pecado abunda más y aún dentro de las iglesias cristianas que dicen ser cristianas. Y esto es tremendamente terrible. Y es para hablar, la verdad que no alcanza el tiempo para poder anunciar la verdad de la palabra, hermano. Yo a veces miro y digo, no pueden perder tanto el tiempo en decir tantas pavadas, en tantas tiempo en esas prédicas con cantidad de personas que lo están viendo y escuchando, en vez de dar una palabra verdadera, dicen payasadas, dicen pavadas, son payasos, en vez de pastores que tienen que anunciar la palabra del Señor. Es tristísimo. Fíjense en cómo nos lleva la palabra de Dios a la promesa de su avenimiento. Ahora dice en Hebreos 9:28, voy a leer esta en la versión Nueva Traducción Viviente, este versículo. Dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. O sea, lo que está refiriendo Hebreos, que justamente es un libro maravilloso para poder estudiarlo, y detenidamente y detalladamente para poder comprender la obra vicaria poderosa de Jesucristo, lo que está diciendo el autor de los Hebreos, en este caso, está mostrándole que Cristo vino por primera vez para poder salvar a la humanidad. Pero en su segunda venida ya no va a venir como un cordero, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo ojo le verá y temblarán. Y temblarán. Tendrán miedo, será terrible para ese momento para aquellos que no tengan a Cristo. Va a ser un momento más terrible de la humanidad, un acontecimiento como nunca antes se vio. La iglesia rescatada, arrebatada, los cristianos yendo hacia el cielo. Por eso que van a inventar, fíjate que cómo avanzan con los ovnis, y entonces dice que hay extraterrestres. ¿Por qué? ¿Por qué dicen toda esta ideología? ¿Por qué enseñan toda esta mentira y toda esta basura que están enseñando? Porque un día, cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve, lo primero que van a salir aquellos a decir, fue un ovni que se lo llevó, fueron los extraterrestres que se llevaron, pero no lo son a hacer los extraterrestres. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores con todos sus millares de gloria y todo su poder en sus ángeles, vendrá a rescatarnos, hermanos, vendrá por su iglesia, y iremos con el Señor. Por eso dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, dice este versículo, no para ocuparse de nuestros pecados, ¿me vas comprendiendo? Sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cómo tenemos que nosotros esperar, los hijos de Dios, la venida del Señor? Con anhelo, amando a la venida de Cristo. Oh, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Ven por tu iglesia, Señor. Es maravilloso, porque nuestros tesoros no están en esta tierra, nuestros tesoros están en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen. Es hermoso poder tener esta promesa. Amado, la obra de Cristo fue traer al mundo y dar a conocer a Dios. Esa fue la obra de Cristo, de presentar el plan de salvación al pecador y morir por el pecador para salvarlo. Pero también dentro del plan de salvación incluye la segunda venida en gloria de Jesucristo. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su remanente. Damos gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Jesucristo por esto? También el apóstol Pablo confirma la promesa del retorno del Señor. Fíjense en cómo fue, ¿no? El Señor anunció, llenó con el Espíritu Santo y en la era de la iglesia comenzaron a anunciar la venida del Señor. Por eso nosotros como pastores debemos predicar la segunda venida de Cristo. No se escucha. Yo me pongo a escuchar y son muy pocos. Puedo hablar de Chuy Olivares, puedo hablarte de Paul Washer, te puedo hablar a lo mejor de Sujén Michelén, puedo hablarte de pastores, de Juan Manuel Vaz, pastores, pastores que están anunciando la venida del Señor, de muchos pastores que, bueno, no vamos a entrar en el nombre, pero son varios pastores, o sea, un grupo de pastores que están anunciando las promesas de Dios, así como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Pablo confirma las promesas del retorno de Cristo. Y en forma reiterada se refiere a esto en todas sus epístolas. Si uno lee las epístolas
escrita por el apóstol Pablo, habla justamente de sus epístolas que la venida de Cristo es eminente. Y en ella nos enseña que no habrá, nos habla correctamente de la resurrección de los muertos en Cristo y también de la transfiguración de los vivos. O sea, habla de la resurrección de los muertos en Cristo, aquellos que mueren en Cristo, pero también en la transfiguración, o sea, en el cambio, como dijimos, nos va a dar un cuerpo de gloria para los que estén vivos. Por eso, esto lo habla Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, y dice así. Fíjense, por favor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precedemos a los que durmieron, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Alentaos, prediquen la palabra, hablen de la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Y esto es importante que nosotros podamos entender realmente esta gracia poderosa, esta gloria poderosa de parte del Señor. Por eso nos habla, ¿no? Porque, es importante lo que está diciendo el apóstol, en este caso el apóstol Pablo, porque habla de qué va a pasar con los que están muertos. Porque uno se pregunta, ¿y qué pasa con los muertos? Muchos se preguntan esto, a pesar de que uno me diga, no, pero eso ya es sabido que se van con el Señor. Hay muchas personas que lo ignoran y no saben lo que va a pasar con los que hayamos quedado. Bueno, el Señor, a través de su palabra, Pablo nos da su palabra, la palabra del Señor, y nos saca toda duda de saber que los muertos en Cristo son los primeros que resucitan, pero después los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire con Él, volaremos con Él, nos iremos con Él para las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Es algo poderoso, es algo realmente muy maravilloso. En el Apocalipsis, como te decía Juan, en la isla de Pasmo, cuando el Señor le da esa revelación, Él hace un llamado, y el llamado, he aquí yo vengo pronto, es el mensaje central de todo el Apocalipsis. Si uno mira el Apocalipsis, lee el Apocalipsis, el mensaje central que Cristo viene por su iglesia. Es la promesa del avenimiento de Cristo. Este llamado, el Espíritu, o sea, fíjense, porque el mensaje central del Apocalipsis es justamente, ¿no? He aquí yo vengo pronto. A este llamado, el Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, nosotros respondemos amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, vamos a leer del verso 12 en adelante. Fíjate esto, qué tremendo esto, qué maravilloso, porque esta es promesa de Dios. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto habla del pecador, ¿eh? Cuidado, mirá qué palabra tremendo, es un golpe al corazón. Verso 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios
si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El sello en el Apocalipsis de la venida del Señor. Y acá hay un llamado para aquellos que están manipulando la palabra de Dios, para aquellos que están mintiendo, para aquellos que están adulando a las personas, para aquellos que están quitando o agregando palabras que Dios no dijo, el Señor dijo. Y le dice a esas personas que quitará de su vida de el libro de la vida, el parte del libro de la vida, su parte en el libro de la vida. Va a ser tremendo. Por eso, mire qué tremendo, qué maravilloso es poder esperar su pronta venida. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, o sea, para pagar cada uno según sea su obra, esa venida del Señor para llenar nuestros corazones. Los pasajes bíblicos citados hablan del retorno, o sea, ciertamente que hablan del retorno de Cristo, que de hecho que vendrá y tendrá lugar dentro de muy poco. Vendrá el Señor por su iglesia, vendrá por nuestra vida, con certeza que se va a cumplir, el cual traerá salvación, comunión en Cristo, y por lo tanto traerá consuelo en la aflicción, y traerá también en ese retorno de Cristo ese amor que nos inundará aún más de su gloria y nos llevará a ese lugar donde estaremos con Él eternamente. Por eso viene el consuelo de la tribulación, así las promesas del retorno de Cristo es una buena nueva dirigida a todos los hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han aceptado a Cristo y que tienen en ellos su Espíritu Santo y su vida, la vida de Jesús, a pesar de su pecaminosidad, se mantienen firmes en su palabra y que tienen su corazón puesto en el Señor, dispuestos a su pronta venida. Por eso, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 1, verso 27, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es en nosotros Cristo? Esperanza de gloria. Esta esperanza que estaremos con Él, esperanza de gloria, de que seremos transformados y nos iremos poner. Esta es una promesa, o sea, acá está el cumplimiento de esa promesa, que Cristo vendrá por su redimido. Eso es lo que está hablando, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esa esperanza verdadera. Él vendrá por su iglesia, por su amada iglesia. Es algo maravilloso, ¿verdad o no? ¿Vos estás esperando, amando su venida? ¿Estás preparado? Si Cristo vendría ahora, ¿estarías preparado para irte? Si Cristo vendría ya, ¿estarías preparado para irte? Ahora, ¿qué entendemos con esto? Porque en verdad necesitamos entender todo lo que Dios nos viene hablando. Y es maravilloso las promesas de Dios que nos ha hecho a nosotros, sus hijos. Ahora la es, porque hay que preguntarse, hay que mirar con más profundidad. Porque se me presenta la pregunta, ¿por qué nosotros esperamos el cumplimiento de esa promesa? ¿Por qué esperás vos el cumplimiento de la promesa de la segunda de Cristo? Amado, la mayoría de las veces hay un concepto muy equivocado con respecto a esto. Muchos esperan al Señor simplemente para no sufrir más en esta tierra, para que se le terminen los problemas. De hecho que es así, porque, muchos esperan como si fuese el pare de sufrir. De hecho que la Biblia nos habla justamente de eso, por eso Juan hablaba en Apocalipsis 21, ahí en el principio, dice 21, capítulo 21, verso 1 hasta el 4, leemos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y al oír una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, todo pasó, en esta tierra ya pasó. A esto se refiere. Y aquí nos encontramos de que realmente es así, es una verdad que es. Ahora, esto es lo que tenía en el plan de Dios en su corazón, esto es lo que tenía en mente el Señor cuando explica de la segunda venida del Señor. La verdad que no. La verdad que no. Porque a pesar de todo lo que pasamos en esta tierra, nosotros, la verdad, podemos decir que somos felices en el Señor. ¿Cuántos son felices en Cristo? Amén. Somos felices en el Señor. A pesar de todas las situaciones que nosotros vivimos, al tener a Cristo tenemos todo. Por eso es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, nosotros al tener a Cristo tenemos lo suficiente como para vivir felices. No estamos pensando en las cosas de este mundo, que nos hagan feliz las cosas materiales de este mundo, las cosas que ofrece el mundo de pecado y demás. Nosotros somos felices porque estamos en Cristo. Cristo es nuestra felicidad, porque es nuestro todo, porque llena todo nuestro ser. Por eso entendemos que teniendo a Cristo tenemos todo. Nuestra entrada a los cielos, amado, para que me entienda, esta promesa maravillosa que Dios nos dio y es promesa para vos y para mí, y que agarrarse bien fuerte esta promesa, que somos sí, amén, no son para que nosotros paremos de sufrir. Nuestra entrada a los cielos es una reunión con el Señor, a la boda del Cordero, para sellar ese amor, ese amor por nosotros por Él y Él por nosotros y nosotros por Él, sería el orden, ¿no? Para sellar ese amor en la boda del Cordero. Es el encuentro que será para disfrutar de que verdaderamente ya no vamos a tener más problemas, pero nosotros no debemos pensar vamos a pasar a una vida mejor. Viste que muchas veces dice la gente, y no, porque van a pasar una vida mejor. Esto es lo que normalmente el humano ha metido y ha mentido y demás. Obviamente que el que muere en Cristo va a una vida mejor. Está esperando ahí para la segunda venida del Señor. Pero muchos, cuando el Señor resucite, muchos serán, en su resurrección serán resucitados para gloria, para estar con el Señor, pero otros para condenación. Por eso el mensaje de las iglesias tradicionales católicas, ¿no? Digo, es una mentira lo que dice, no es un pare de sufrir. Nuestro encuentro con Cristo es para poder decir te amamos, Señor, y valoramos lo que hiciste en la cruz del Calvario. No para dejar de sufrir, porque Dios está con nosotros y nosotros sentimos esa gracia de Dios y ese cuidado. ¿O no lo estás sintiendo vos? Cuando te falta, cuando estás en problemas, cuando todas cosas en el mundo nosotros tenemos aflicción, pero el Señor está con nosotros. Por lo tanto, teniendo a Jesucristo tenemos todo. Por eso cuando nos encontremos con Él va a ser para adorarle, para que se sellen en la consumación más grande del amor y la unión que jamás ha existido, que se llama amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas. Será algo realmente maravilloso, algo que no se puede explicar con palabras. Va a ser el lugar donde vamos a encontrarnos con el Señor, un lugar que donde las moradas celestiales, que sin lugar a dudas vamos a estar con Él. Por eso que amamos su venida. Amar a Dios es amar la venida del Señor. Pero no para decir, ya no quiero sufrir más, bueno, se me terminaron los problemas, ahora ya estoy en Cristo. No. Va a ser para adorar a Dios. Si nuestro pensamiento es ir al cielo para no sufrir mal, nunca entendimos el Evangelio. Nunca lo entendimos, no es el plan de Dios, nunca entendimos el plan de Dios. No agarramos nunca la Biblia y la meditamos, nunca fuimos a la oración al secreto a buscar la presencia de Dios y pedirle a nuestro Dios que nos hable el corazón. Nunca lo entendimos. Porque realmente la segunda venida de Cristo es la consumación final del amor de su iglesia con Él, de Él con su iglesia, de su novia, para estar en la boda del Cordero. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. ¿Te das cuenta por qué es necesario amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza? ¿Por qué es tan importante? Es el momento más increíble, más maravilloso. Nuestro encuentro con Él para adorarlo junto con los ángeles, para dar gracias por tanto amor a nuestra vida, porque para eso es el regreso de Cristo, para llevarnos, para que podamos estar con Él. Obviamente no vamos a sufrir más. Pero no es nuestro pensamiento pare de sufrir. Nuestros pensamientos te amamos, Señor, y queremos conocerte. Eso lleva a la santidad.
El querer conocer a Dios te llega a la santidad, te lleva al encuentro con Él, te lleva a buscarlo, a amarlo, a buscar en oración, a buscar en la lectura de la palabra, en el ayuno, en el clamor, en la entrega, porque así será nuestro lugar allá en el cielo con Él. Ese amor verdadero es algo realmente maravilloso. Ese amor por la venida de Cristo es importante. Amar a Dios es amar su venida. Es algo maravilloso. Yo no sé si te das cuenta, pero es algo tremendo, algo realmente fuerte, es algo inexplicable, es algo que nuestra mente infinita no puede imaginar, la obra maravillosa de Jesucristo. Por eso, si yo leo la Biblia, me encuentro con el apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo justamente con esto, por lo que venimos hablando. He peleado la buena batalla. O sea, las luchas, las pruebas, las dificultades, todo lo que tocó vivir estando preso, estando golpeado por causa de la palabra, porque fue preso por predicar la palabra de Dios. Lo despreciaron, la familia ya no le daban importancia, los amigos se habían apartado, 2 por 3 terminaba preso, golpeado, lo metían en cárcel, lo apedrearon, lo dieron por muerto, volvió a entrar a la ciudad todo ensangrentado para predicar la palabra de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, o sea, ya él veía que iban a morir, iba a ser sacrificado, ¿sí? Por lo tanto, dice, he acabado la carrera, o sea, llegó el momento de que voy a descansar, ya está, voy a descansar en el Señor. Dice, he guardado la fe, o sea, durante todo mi transcurso de mi vida, a pesar de todo lo que me tocó vivir, no me deslicé, guardé la fe. Siempre guardar la fe es estar en Cristo siempre, en circunstancias buenas y no tan buenas, en momentos de gloria y en momentos de aflicción, de saber que el Señor está. Esto es lo que estaba diciendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, por lo demás, por lo que queda, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo, o sea, Él me dará porque Él sabe lo que hice. El juez justo es aquel que está mirando todo y que determina, un juez determina un veredicto. Y el veredicto en este caso, para el apóstol Pablo, dice, en aquel día, dice, la cual me dará el Señor, o sea, este juez le dará la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida, a vos y a mí, que amamos, Señor. Queremos entrar en el cielo para amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, amarte a ti solamente. No para de sufrir, sino para que se cumplan las promesas de Dios en nuestros corazones y decirle, Señor, tú eres el todo para mí. ¿Cuánto dicen amén a esto? Qué tremendo. Ahora te hago una pregunta. ¿Amás a Dios? ¿Amás su venida? ¿Deseas su venida para encontrarte con Él? ¿Es realmente tu tesoro el cielo? ¿Es el lugar donde querés habitar? ¿En esas moradas que está preparando el Señor para vos? ¿O todavía seguís pensando en las cosas terrenales de la tierra? ¿Estás caminando en un mundo apartado del mundo? ¿Estás apartado de todo lo que a Dios no le agrada? Si la respuesta es sí, es porque estás amando a Dios con todo tu ser. Y estos no todos lo entienden. Esto lamentablemente no todos lo entienden. No todos comprenden esta palabra. No todos entienden lo que Dios habla en su palabra. Esto es caminar a Dios agradándolo en todo. Por eso decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a ustedes, a todos los que aman su venida. Nos dará la corona. Podremos entrar en esa corona de justicia para poder estar con el Señor. Es algo maravilloso. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Su amor, su entrega, fue justamente para esto, para darnos salvación de nuestras almas. Y cuando Él venga,
por nosotros estemos reinando juntamente con Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice Apocalipsis 22:7, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Oiga, voy a llegar pronto. Afortunados, dichosos, bienaventurados, bienaventurado el que hace caso a las palabras de la profecía que está en este libro. Bienaventurado. Fíjense qué tremendo esta palabra, ¿no? Porque es algo realmente netamente poderoso, netamente maravilloso. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, afortunado, dichoso, feliz. Es aquel que está cumpliendo, o sea, que está guardando, que está cuidando, que está viviendo dentro de las promesas, dentro de la palabra, dentro del mandamiento, dentro de amar a Dios sobre todas las cosas para poder un día entrar en el reino de los cielos, para poder estar con Él reinando para la gloria de su nombre. Eso es lo que Dios nos habla en esta mañana, amado. Pregunta, ¿estás amando a Dios? ¿Verdaderamente estás amando a Dios? Si estás amando a Dios, de seguro que estás amando su pronta venida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Prepara tu corazón para el encuentro inminente con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Oramos. Oramos al Señor. Bendito sea Jesús. Señor Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos por tu amor y tu misericordia y por tu palabra. Realmente ha sido un mensaje que quebrantó nuestro corazón, un mensaje que habló a nuestras vidas, un mensaje que golpeó nuestro ser en lo más profundo, golpeó nuestra vida en lo más profundo, porque Dios entendimos verdaderamente esa promesa de que pronto vienes por tu iglesia, que pronto vendrás a rescatar a tu redimido, que estaremos delante de ti para siempre, en esas moradas celestiales donde has preparado para nosotros, para que estemos donde tú estás, nosotros también estemos contigo, Señor. Por eso, Dios, en esta mañana venimos humillados, Señor, para ser dignos de poder entrar a ese lugar santo. Señor, comprometemos nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, a poder morir a todas estas pasiones, a todos estos deseos carnales, a todos nuestros sueños y proyectos carnales, para poner nuestra mirada en ti, esperando, Señor, que vengas por nosotros. Por nuestro tesoro que está en ti, por nuestra vista en ti, Señor, es lo más maravilloso que pueda pasarnos. Por eso, Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia agradecidos por esa bendición de comprender de que vendrás por nosotros, que es esta enseñanza, que esa doctrina verdadera dada por ti, que vienes por tu iglesia. Pero también nosotros venimos delante de tu presencia porque hemos entendido que muchas veces nos equivocamos. Esperamos tu pronta venida como un pare de sufrir, como para que se me terminen todos los problemas porque no nos gusta enfrentarlo, porque no entendemos que muchas veces los problemas son para limpiar nuestra humanidad, para moldear nuestro corazón, para moldear nuestro carácter, para parecernos a ti, porque seguimos muchas veces arraigados en muchas cosas del mundo. Nos seducen las músicas del mundo, a otros les seduce el poder jugar su numerito por la duda a la fortuna para poder ganar, para poder ir y ganarse un pesito más, a otros los seducen fumarse un cigarrillo, a otros los seducen tomar alcohol, muchos son seducidos por la idolatría, otros por el sexo, otros por las mujeres, qué sé yo, Señor, pero todo ese tipo de cosas hacen que no podamos entender de que, Señor, tú eres el Dios viviente y que vendrás por tu iglesia, que vendrás por tu remanente, que vendrás por tus hijos, y nosotros como hijos debemos estar preparados y vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros para que pronto nos encontremos contigo. Sabemos, Señor, que esto no es un pare de sufrir. Este va a ser el encuentro más maravilloso entre el esposo y la esposa. Este será el momento más tremendo y más poderoso y más glorioso, el encuentro contigo, para poder estar en las bodas del Cordero y allí eternamente amarnos por la eternidad.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos, gracias por exhortarnos, gracias por quebrar nuestro corazón y quebrar nuestra humanidad y poder conocerte cada día más. Te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias por tu palabra. Y decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Gracias, Señor. Amén. Qué gloriosa es la palabra de Dios. No nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo, porque la verdad es para seguir hablando tanto, tanto de este tema y tan maravilloso. Espero que hayas entendido que nuestro encuentro con el Señor en el cielo no va a ser para un par de sufrir, sino para amarlo. Por eso amar a Dios es esperar su venida. Dios te bendiga. Paz de Dios a su vida. Recuerden las actividades de la iglesia. Les amo profundamente. Oren por mí, oro por ustedes. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Paz de Cristo.